En América Latina y el Caribe, los accidentes son la causa de casi el 10% del total de muertes. Los accidentes no se producen por casualidad, sino que son la consecuencia predecible de una combinación de factores humanos y ambientales. Lo importante es conocer las causas para poder prevenirlos y así dejar el mínimo margen a la casualidad. Hoy, en Cuidando mi Salud, prevención de accidentes en casa. ¡Comenzamos! Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Cuidando mi salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 16 de febrero del año 2022. Yo soy Jorge Eric Valencia García, como siempre agradeciendo el favor de su atención a este programa de televisión que estamos transmitiendo desde el campus central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, que seguimos festejando en este mes de febrero 10 años de este programa que bueno, ya pues ha sido muy interesante a lo largo de esta temporada, pues hacer todos estos programas para ustedes, informándoles sobre lo mejor que tenemos en la comunidad universitaria, que es su conocimiento sobre aspectos de salud. Y bueno, me da mucho gusto esta mañana saludar a nuestros invitados que estarán hablando sobre este tema de prevención de accidentes en casa. Saludo con mucho gusto a la maestra Miriam Carolina Huerta Perea. Ella es profesora investigadora del Departamento de Enfermería de nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. También saludo al licenciado José Neftalí Puentes Vázquez, él es coordinador estatal de prevención de accidentes y atención prehospitalaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? Hola, buen día, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, si nos pueden platicar un poco sobre su experiencia laboral para que el público conozca un poco sobre ustedes. Así que, si quiere, empezamos con usted, maestra. Ok, bueno, soy docente del Departamento de Enfermería, también actualmente, bueno, pues soy enfermera del ISSSTE. Perfecto, gracias. Bueno, en mi caso estuve también como docente durante al menos 15 años en el Departamento de Salud Pública aquí en la universidad. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente, y también desde hace aproximadamente 14 años, responsable del área de prevención de accidentes en la Secretaría de Salud. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar a una pequeña cápsula que es sobre accidentes en el hogar. Un accidente es un suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente el que causa daños a una persona o cosa. En un accidente intervienen tres elementos: la persona que sufre el accidente y que está condicionada por sus características personales como edad, sexo, enfermedades, discapacidades, carácter, estado de ánimo, etc. El agente, es decir, el objeto, elemento o mecanismo que desencadena el accidente y que puede ser peligroso por sí mismo por un defecto de diseño o de fabricación o bien por una utilización incorrecta. El entorno, que es la situación o circunstancia en que se produce el accidente, puede ser de naturaleza física, social, económica, cultural o psicológica. El entorno puede condicionar tanto la acción del agente que produce la lesión como la reacción de la víctima. Algunos de los accidentes más comunes dentro del hogar son la asfixia por objetos extraños, la asfixia por inmersión, las caídas, las quemaduras, las intoxicaciones, las electrocuciones y las lesiones por armas.
Si logramos identificar las situaciones de riesgo, podemos prevenir los accidentes, eliminando sus causas y favoreciendo el bienestar de las personas. Antes de iniciar con las preguntas con nuestros invitados de esta mañana, queremos invitarlos a que nos llamen aquí a Televisión Universitaria al 449-910-9260, donde puede dejar sus preguntas para nuestros especialistas. Y también a través de Facebook Live, también ahí en nuestra transmisión que tenemos, también usted puede dejar sus mensajes para nuestros invitados. Y bueno, empezamos con el licenciado Neftalí. Pues, ¿qué podemos entender por los accidentes, licenciado? ¿Qué son los accidentes? Claro, yo creo que como bien lo mencionaba la cápsula, el accidente lo podemos definir así como tal, un evento fortuito, independiente de la voluntad humana, no se hace con la intención de provocar ningún daño a las personas o a las cosas, y que esta situación o este evento deriva en daños a las personas o a los bienes materiales. Esto último, bueno, es lo último que debiera interesarnos. Lo que nos ocupa el día de hoy es el tema de los daños que puede ver a la persona. Esta sería la definición de accidente, que es, la parte de destacar es que es un evento fortuito, que no tiene esa intención, pero además un accidente como tal es aquello que tiene la característica del que no se puede prevenir. Y en este caso los accidentes como tal sí son prevenibles. Se sabe que el 99% de ellos se pudo haber prevenido porque son situaciones o son condiciones donde el descuido, la falta de tiempo, las condiciones de las que hablábamos a veces, el entorno en el que vivimos no nos permite darle suficiente focus a estas situaciones inseguras en casa. Lo destacable es que se pudieron haber prevenido, estas situaciones son prevenibles, y si hablamos de que esto nos provoca año con año una cantidad importante de lesiones y más aún de personas que pierden la vida por esta causa, bueno, hablamos de un tema de salud pública muy bien descrito y muy bien identificado. Gracias, licenciado. Maestra Miriam, ¿qué podemos entender o qué elementos más bien son los que intervienen para que se den los accidentes? Pues si bien lo acaba de comentar, dentro del hogar pues tenemos varios elementos que pueden precisamente tener este daño, como lo acaba de mencionar, prevenirlo, básicamente lo que son las intoxicaciones, las quemaduras, las lesiones de caídas, son algunos elementos precisamente que se pueden presentar dentro del hogar y precisamente que se pueden prevenir. Obviamente los índices de accidentes en el hogar son muy altos, licenciado. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Sí, generalmente del 100% de las defunciones accidentales que se presentan en el estado y en el país en general, aproximadamente el 50% de estos eventos se refieren a accidentes en la vía pública, accidentes de tránsito terrestres. Pero el otro 50% de accidentes fatales o con un resultado fatal se presentan, lo que marcábamos hace un momento, en la vía pública, en centros laborales, en centros sociales, en centros escolares, pero en el hogar es donde se presentan la mayor cantidad de accidentes y vamos más allá de incidentes, porque aquí el tema es que los incidentes, o la diferencia está en que el accidente es cuando ocurre el daño, el incidente se refiere a aquella situación que en condiciones ligeramente distintas hubiese terminado en un daño a la persona o a las cosas. Es decir, es lo que coloquialmente conocemos como por poquito más y sucede. Pero estas situaciones son las que pudieran o debieran mantenernos alerta a los padres de familia, a todos los integrantes de la familia, sobre cuáles son esos aspectos, esas zonas en casa, esas situaciones, cuáles son los instrumentos, los espacios que están dando lugar a que se pueda presentar un accidente o hasta una tragedia. Y precisamente, ¿cuáles serían estos tipos de accidentes que se dan en el hogar, maestra? Generalmente, bueno, pues en los niños ocurre son menores de 10 años, pero generalmente se da en los niños menores de 2 a 5 años,
que pueden ser las quemaduras, pueden ser las electrocuciones, pueden ser las intoxicaciones, las caídas. En adultos mayores, generalmente, bueno, pues también son las caídas que generalmente, bueno, pues abarcan un índice alto de incidencia. Claro que sí. Y bueno, ¿quiénes son los más susceptibles en el hogar para tener este tipo de accidentes? Sí, comentábamos igualmente hace un instante que suceden mucho, en cuanto a grupos de edad, vaya, suceden mucho los accidentes en adultos jóvenes, en adultos entre los 19 y los 54 años de edad, es muy alta la incidencia. Sin embargo, la trascendencia no es tanta porque generalmente en esa edad el adulto es capaz cognitiva y mecánicamente de cuidarse a sí mismo. Alcanza a ver cuál es la magnitud de aquel accidente, puede activar el número único de emergencia, puede atenderse a sí mismo, prevé los riesgos que tiene una actividad en casa. No así el menor de edad y el adulto mayor. En estos grupos de edad sucede el accidente y la trascendencia es mucho mayor, porque bueno, lo que pudiera ser derramar un líquido hirviendo, por ejemplo, en casa, un adulto mayor ya no tiene la habilidad completa para retirarse y evitar un daño mayor. El adulto joven sí. Y el menor de edad quizá tiene la habilidad para retirarse. Sin embargo, cognitivamente, todavía no comprende cuál será el alcance que puede llegar a tener el que se dañe o el que se derrame ello sobre su cuerpo, vaya. Lo que en mí puede representar que haya quemaduras quizá de segundo grado en el 50% de mi pierna, en un menor representa el 60 o 70% de todo su cuerpo y además de quemaduras de hasta tercer grado. Entonces, bueno, es por ello que la magnitud de las lesiones es mayor en los extremos de la vida, con los menores de edad, los niños y los adultos mayores. Claro. ¿Cuáles serían las principales causas de caídas en el hogar, maestra? Generalmente, bueno, pues si son pequeños, el hecho precisamente que estén en una escalera, que tengan algunos objetos tirados, que se peguen y se resbalen en su cabecita. También en lo que son los adultos mayores, precisamente el que haya derramado algún líquido o algo, que no usen el calzado correspondiente, precisamente para que lleguen a evitar. En los baños también es donde se llegan a dar precisamente estas caídas, porque no tienen quizás a lo mejor algún barandal o algo que donde se puedan sostener, y generalmente, bueno, pues ocurre estas caídas como tal. Y bueno, las consecuencias sobre las caídas pues pueden llegar a ser fatales. Así es, sí, una caída incluso de propia altura. No hablemos necesariamente de las escaleras, ¿no? Sino una caída de propia altura puede llegar a representar que haga mucho tiempo de cama, como lo decimos coloquialmente, un adulto mayor, y ello, bueno, disminuir su movilidad. Una de las recomendaciones que se da principalmente para quienes tenemos adultos mayores en casa es mantener el hogar suficientemente iluminado, porque la iluminación suficiente y correcta, o bien el caso contrario, que no haya buena iluminación, conlleva al tema de caídas, pero tiene que ver con muchos tipos de incidentes. Pasemos, por ejemplo, a intoxicaciones accidentales. Un adulto mayor que normalmente consume sus medicamentos, pero no alcanza a ver bien qué es lo que está tomando, además de que posiblemente no recuerde si ya se lo tomó o no. Si no ve bien su medicamento, puede llegar a intoxicarse por esta causa. Entonces, una de las cosas es muy sencillo, digo, no cuesta, no es una inversión de recursos, no es complejo, sino a quienes tengamos adultos mayores en casa, mantener la casa lo mejor iluminada posible. Y retomando el tema de las caídas, bueno, evitar que haya tapetes mal colocados, porque bueno, yo me puedo resbalar y como que un trastabilleo y me sostengo y no pasa nada. Pero en el caso del adulto mayor, hay adultos mayores, con todo respeto lo digo, que pueden tener mucha mejor movilidad que nosotros, pero la generalidad ve un poco limitada su marcha, sus movimientos. Y más aún, si encontramos algún mueble que tenga esquinas muy puntiagudas, bueno, sobre esa caída, sobre ese mueble, se pueden generar situaciones que agraven esa condición. Ahí se recomienda los muebles preferentemente que tengan bordes redondeados,
hay materiales de silicón que se pueden ubicar en los sitios que mayormente ubicamos que hay ese riesgo, o bien que ya sucedió alguna vez una caída, que no pasó a mayores, pero que existe el riesgo de que vuelva a suceder. Bueno, pues tratar de protegerlos, ¿no? Claro. Muy bien, pues interesantes estas recomendaciones que nos hace el licenciado. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos más de Cuidando mi Salud. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los accidentes se producen dentro del hogar. Piensa que tu lugar de residencia es el espacio en el que mayor tiempo pasas junto con tu familia. Por lo mismo, las posibilidades de que ocurra un accidente son mayores. En 2020, las defunciones por accidentes en Aguascalientes fue de 433 personas. Vamos a continuar con un sondeo que tenemos para ustedes, precisamente también sobre los accidentes en el hogar. ¿Cuáles son los accidentes más comunes que se producen en el hogar? Pues pueden ser las quemaduras, ingerir, ¿cómo se llaman? Sustancias tóxicas, ya sea desde líquidos o otro tipo de sustancias que haya, cortaduras. Bueno, yo considero varios, pero uno de los más comunes, siento que las escaleras son parte muy peligrosa en caso de los niños o personas adultas, ya que pues sí es un lugar muy resbalones, o que vas descuidado, los niños que son pues muy juguetones, que van y no se fijan. Entonces yo siento que esas son las caídas que pues más accidentes provocan. Pues. Bueno, principalmente pienso que son los accidentes de incendios cuestionados a, bueno, más que nada el hecho de dejar a los niños sin la supervisión en la cocina con la estufa prendida. Pues más que nada las caídas en el baño, algún corto eléctrico, fugas de gas, que se cortó la señora haciendo la comida, los niños que agarran a veces cosas productos de limpieza o químicos así que se usan en el uso diario del hogar. ¿Cuáles son las causas de estos accidentes? Pues creo que, por ejemplo, la ingerir de estos tóxicos, creo que puede ser por falta de organización en el hogar, de que no se lleva un orden de cuidado también. Por ejemplo, si tienes niños, tienes que saber que no tienes que dejar cosas a su alcance y organizar con etiquetas más que nada, ¿no? Las quemaduras, pues desde la plancha, dejarla enchufada en la cocina, estar distraído, eso pasa generalmente. Bueno, como ya lo dije, pues los niños que a veces son muy juguetones, descuidados, que no se fijan, o que hay juguetes ahí mismo en los escalones, se pueden resbalar, y también las personas adultas que pues ya por el mismo de que ya sus articulaciones no funcionan correctamente, pues pueden llegar a caerse. Yo creo que precisamente la omisión de tener la atención a los niños, dejarlos solos, o desde un principio no enseñarles que son cosas que pueden causar riesgos. Si procurábamos tener la precaución de que no manipularan estufas ni cosas que puedan ser flamables, pero sin embargo, si desde niños les enseñamos a cómo hacerlo, si lo van a hacer en cierto momento, creo que también se podrían evitar muchísimos riesgos. Pues la falta de precaución, tanto como a los niños menores, de no tener bien etiquetados los productos, pues no tener cuidado con las instalaciones eléctricas, de no darles el mantenimiento adecuado, tanto como lo eléctrico como las tuberías de gas. Y en todo caso, pues ¿cómo le podemos hacer para prevenir este tipo de accidentes? Pues siendo más cuidadosos, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, la plancha, recoger la plancha, desenchufarla, cuando estemos cocinando, pues centrarnos en lo que estamos haciendo, y pues sí, igual tener una organización en el hogar para que no
sucedan estos tipos de accidentes. Pues igual pues platicar con los niños en caso de que sean con niños, de que pues sean un poco más responsables, de que cuiden su salud, de que no jueguen en la parte de las escaleras. Las personas adultas pues tratar de tener todo abajo, de que no tengan necesidad de subir, que tengan su recámara abajo, todas las cosas que necesiten abajo para que pues no tengan necesidad de subir y pues ocasionar accidentes. Yo creo que precisamente con la información que se le tiene que dar a los niños, información y también ser precavidos en cuanto a tener todas nuestras instalaciones en buenas condiciones, porque muchas veces omitimos un detallito y por ahí hay una fuguita en la estufa y la dejamos, después lo hacemos y llega el momento inevitable. Entonces yo creo que la precaución y la información. Tener la precaución de darle el uso adecuado a las cosas, y estar más informados sobre el cuidado de las cosas que ya le he dicho. Muy bien, pues ahí la opinión de los universitarios sobre este tema. Y bueno, en este bloque vamos a abordar dos temas interesantes respecto a las quemaduras y a la asfixia. Primeramente, maestra, pues que nos pudiera comentar un poco sobre las quemaduras. ¿Qué tipo de quemaduras hay? ¿Qué son las quemaduras para empezar, ¿no? Aquí precisamente, bueno, pues es una lesión que se llega a dar por diversos factores o medios. Uno de ellos, bueno, pues precisamente es por el fuego, otro con objetos más bien con líquidos calientes o bien por electrocución. Muy bien. ¿Y qué consecuencias pueden acarrear estas quemaduras, licenciado? Bueno, depende del tipo de quemadura del que estemos tratando. Pudiera ser desde una consecuencia de una quemadura en la playa, precisamente, algo que se puede tratar de manera local para refrescar la piel. Si bien las quemaduras de primer grado o tipo 1 son las más sencillas y son poco trascendentes, sí conforme va aumentando el grado de lesión puede ser la trascendencia mayor. Aquí la manera más fácil de identificarlas es cuando ya hay una ampollita, como la conocemos, ya hablamos de una quemadura de segundo grado que se puede llegar a infectar. Entonces, en casa luego mamá o la abuela o papá dice, ¿reventamos la ampollita? No hay necesidad de reventar nada, solo se va a absorber ese líquido. Si se revienta también no es algo muy delicado. Tratar de mantener limpia la zona, tratar, dependiendo de cuál haya sido el agente causal de esta quemadura, la recomendación sería retirar el agente que causó esta quemadura. Es importante mantener el sitio de la quemadura limpio, hidratado, si se puede poner algún trapo bien limpio con agua, y si no, mejor dejarlo así, porque luego lo que hacemos es ponerle ahí a la zona de la quemadura mayonesa o mostaza o cualquier cantidad de cosas que luego improvisamos, que si bien nos puede ayudar a quitar el dolor en ese instante, cuando haya necesidad de que lo revise el área médica, algún profesional de la salud, va a haber necesidad de limpiarlo, exacto, de debridar esa zona, y va a ser muchísimo más doloroso. Entonces ahí la indicación sería esta. Amén de las indicaciones que luego dan en zonas rurales, que hemos enterado de que hay quien dice, si lo lambe un perrito es mejor, si con orines de una vaca, exacto, se puede hacer. Y esto, pues obviamente, serían situaciones muy antihigiénicas que pueden complicar una lesión que pudiera ser sencilla, ¿no? Ya las lesiones de tercer grado se sabe que son las menos dolorosas, pero son las que tienen más trascendencia, porque en el tercer grado ya hubo una lesión del tejido nervioso, y a lo mejor vemos a la persona con una lesión muy grave que dice, pero casi no me duele, cuando estamos viendo nosotros que incluso se puede llegar a ver el hueso, por ejemplo, ya se ve el músculo. La persona ya no manifiesta dolor porque se dañaron sus terminaciones nerviosas. Claro. Abundando más sobre lo que trata el licenciado, maestra, todavía hay muchas creencias al respecto, ¿no? De que se pongan mayonesa o de que se pongan pasta de dientes. Sí es. Y eso complica el trabajo, principalmente ustedes, las enfermeras, que son las que hacen las curaciones, ¿sí? Sí, generalmente, bueno, pues el uso de la mostaza, que es muy común, tratar de evitar esos remedios caseros que se llegan a dar, porque bueno, pues lo único que hacen es infectar el área y por lo tanto, bueno, pues esto crea, al tener esa infección, bueno, pues ya también va teniendo esta pérdida del tejido como tal, y va a llegar a ser más doloroso, claro, al momento de hacer
las curaciones y como lo acaba de mencionar, al hacer la dehibridación, bueno, pues sí, es bastante doloroso. Claro. Y por ejemplo, restringirles la entrada a los niños a la cocina, por ejemplo, también sería una buena manera de prevenir accidentes, licenciado. Sí, la verdad es que aquí yo quisiera destacar dos situaciones. El tema de que culturalmente decíamos, los niños deben estar siempre acompañados en la cocina. Ahora incluso el tema que estamos manejando es, el niño no tiene nada que hacer en la cocina. Si se le va a enseñar a cocinar o a empezar a preparar algún alimento, debe ser algo bien preparado, es decir, algo que estemos nosotros prevenidos para cualquier situación, y no vamos a empezar a iniciar en la cocina a un menor directamente con el fuego, sino que empiece a conocer las zonas de la cocina. Esto será lo importante, porque la cocina, además de ser un punto de riesgo para las quemaduras, es un punto de riesgo para una caída, porque es un sitio que puede estar resbaloso. Exacto. Puede haber objetos punzocortantes, e insisto, se junta ahí el hambre con las ganas de comer, ¿no? Como que se juntan muchos riesgos en un solo espacio, y máxime si por flojera, porque no tenemos tiempo, el menor lo hace solo, porque se da cuenta que es algo que es relativamente sencillo para él y que además le agrada. Entonces, bueno, se junta por ahí esta situación, y es bueno, por ahí nos iremos al tema de la relevancia de las quemaduras. Y además, si me permiten muy rápido, otro tipo de quemaduras que nos se presentan normalmente y que es bastante delicado, pues son por exposición a fuego directamente, algún incendio. En este caso, hacer la recomendación muy rápido en casa. Si bien es cierto que debemos de tener un lugar seguro, bien cerrado, hacer la recomendación para los padres de familia, para los jefes de familia, que se tenga una ruta de escape segura para que cuando haya algún conato de incendio, tengamos una forma segura de abandonar el hogar. Porque luego entonces queremos estar tan seguros en esta casa que se vuelve un búnker, que después, al momento de iniciar una salida rápida, pues resulta que no están las llaves, no la encontramos, y aquel hogar se puede convertir en una tumba, ¿no? Entonces, claro, ya lo hemos visto, ya hay varias experiencias en nuestro estado donde es importante la comunicación al interior de la familia. Ojalá y no pase, pero cuando pasa, familia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a salir? ¿Quién es el encargado de tener las llaves? ¿Dónde guardamos las llaves? ¿Me explico? Porque esta situación es lo que deriva de veras en tragedias, con pérdidas incluso de toda la familia. Claro, como que nunca nos ponemos a pensar eso, ¿no? De Así que es. puede haber un accidente en casa, y si sucede ese accidente, pues de qué manera podemos ponernos a salvo, ¿no? Así de es. alguna manera. Muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero lo invitamos a que siga con nosotros en Cuidando Mi Salud. Atragantamiento. Ocurre cuando un objeto extraño se aloja en la garganta o la tráquea y bloquea el flujo de aire. En los adultos, un trozo de comida suele ser el culpable. Los niños a menudo tragan objetos pequeños. Intoxicación. Puede ocurrir cuando usted inhala, traga o toca algo que lo enferma. Algunos tóxicos pueden causar la muerte. Les recordamos que la línea telefónica está a su disposición, 449-910-9260. Es el teléfono que tenemos aquí en Televisión Universitaria. Bueno, tenemos, puede hacerle usted preguntas a nuestros invitados, algún comentario, alguna felicitación también por estos 10 años que estamos celebrando aquí en Cuidando Mi Salud. Damos ahora un testimonio de un terapeuta de la Clínica de Rehabilitación de esta casa de estudios. ¿Qué tipo de accidente en el hogar puede ameritar el uso de una terapia física? Realmente, pues muchos tipos de accidentes. Los más frecuentes, realmente, lo primero que se me ocurre, caídas. O sea, muchas caídas en casa, más que nada adultos mayores, por ejemplo, las clásicas fracturas o luxación, todo eso pues se atiende muchísimo aquí. Incluso otro tipo de accidentes quemados como tal, o traumas, o sea, no sé, cortes, no sé, se cae un vaso, se rompe, se corta y necesita rehabilitación de la mano como tal.
mucho de eso, o sea, realmente. ¿Qué tipo de terapias se utilizan en las personas que han tenido un accidente en el hogar? Depende realmente del tipo de accidente, es lo que se emplea aquí. O sea, por ejemplo, una fractura se suele utilizar electroterapia, se suele utilizar termoterapia, y mucho lo que sí siempre casi se usa es el ejercicio terapéutico. En la mayoría es ejercicio terapéutico, la verdad de las cosas, pero sí, o sea, depende mucho de la patología, incluso terapias manuales y demás. Y bueno, en el bloque anterior quedamos que íbamos a hablar un poco sobre la asfixia, pero nos quedamos en las quemaduras. Ahora sí vamos a la asfixia totalmente. ¿Qué es la asfixia y qué tipos de asfixia hay, licenciado? Sí, bueno, en el tema de asfixias, se puede dar asfixias porque se bloquea la vía aérea por algún motivo, por algún cuerpo extraño, que es lo que normalmente sucede, o bien porque se bloquea en el caso de los menores, los bebés que están en su casa, en su cuna, en su cama. También es algo que lamentablemente es frecuente, la famosa muerte de cuna. El peso de la ropa de la cama es muy grande para el bebé y no le permite expandir su tórax, es decir, no puede respirar. Entonces, en este caso no se bloqueó la vía aérea, sino que se bloqueó la función mecánica de la respiración. Igualmente, y obvio, 100% prevenible. Cuando hablamos de las asfixias por atragantamiento, hablamos del bolo alimenticio, en el caso de los menores. Bueno, es algo muy frecuente, perdón, en todos los grupos de edad. En el caso del adulto mayor, cuando la deglución ya no es la misma, también, se recomienda tener mucho cuidado con el tipo de alimento que estamos ingiriendo, que sea acorde al grupo de edad, porque el atragantamiento con el bolo alimenticio es algo bastante frecuente. En este sentido, para prevenir este tipo de eventos en los menores de edad, hay una recomendación muy básica y universalmente conocida, que luego yo veía en la cápsula y quiero retomarlo. En la cápsula se entrevista a las personas, a los universitarios, y todos ellos conocen cuáles son las causas más frecuentes y cuáles son las medidas preventivas. Y es que el ser humano somos así, como que obviamos las cosas más sencillas y sin embargo siguen sucediendo. En este caso retomo los atragantamientos. Se sabe que todo objeto que pase por el hueco de un tubo de papel higiénico, este tubo de cartón que queda cuando se acaba el papel higiénico, todo objeto que pase a través de ello representa un peligro si se lo lleva a la cavidad oral el menor. Entonces es una recomendación básica para quien nos esté sintonizando en este momento, quien lo pueda hacer en casa. Todos los juguetes que tiene el menor, o bien a veces no son juguetes, sino que son objetos que tiene cercanos, adornos, que pasen por esta luz o a través de este tubo de cartón, representan un peligro para el menor. Pueden llegar a bloquear la vía aérea. Dependiendo del objeto que está bloqueando la vía aérea, puede ser una obstrucción total o parcial. Las obstrucciones totales, obviamente, bueno, su nombre lo dice, requieren un tiempo de atención mucho más rápido, más corto el tiempo de atención. Las obstrucciones parciales, si bien también son una emergencia médica, nos dan un poco más de tiempo para actuar. Ambas situaciones son de riesgo y son, como les decía, 100% prevenibles. Claro que sí. Y bueno, ¿cuáles serían otras consecuencias de asfixia, maestra? El alimento, como bien lo mencionaban, sí, si son niños menores de edad, no sé, de 2 años, sí tratar de evitar comprar esos juguetes pequeños, que si bien, bueno, a lo mejor son muy llamativos para ellos, pero representan un grave peligro, ¿sí? Hay veces que también el hecho de que se lleven, no sé, a la boca algunos alimentos que también representan peligro para estos pequeños como tal. Y hay técnicas, obviamente, para poder ayudar a las personas que tienen alguna asfixia de este tipo. Así es, se puede, hay maniobras para ayudar a desobstruir la vía aérea de manera mecánica, la famosa maniobra de Heimlich, que bueno, no les podemos explicar en este momento, pero se invita a la madre de familia, a los jefes de familia, pues, que acudan a capacitarse. Hay esta técnica, la otra, bueno, se hacen maniobras de ventilación mecánica. Sí aclarar que cuando se pueda extraer el objeto, cuando sea sencillo, cuando vemos el objeto que está bloqueando la vía aérea y podemos hacerlo, pues está indicado. Sin embargo, a veces en ese afán de sacar el objeto, incurrimos en que incluso lo metemos más, vaya, se introduce más el objeto, porque nuestras manos, nuestro dedo pequeño,
en el caso de un menor de edad, aunque sea nuestro dedo más pequeño, representa prácticamente todo el orificio de la cavidad oral, porque es muy pequeña, es poquita. Entonces hay que pensar bien las cosas antes de hacerlo. La principal recomendación, porque creo que todos hemos vivido una situación de esta naturaleza, es conservar la calma. Alguien tiene que conservar la calma en esa situación, porque luego apremian los segundos ahí y alguien está llorando, otra persona está desesperada, alguien se desmaya, la persona no puede toser. De hecho, esa es la principal recomendación, mantener la calma e invitar a la persona que en ese momento requiere ayuda, que si puede toser, lo haga. Esa sería la principal recomendación. Si puede, que tosa. Ese tema de pajarito o maniobras en la espalda están contraindicadas, porque ello es una contraindicación y generalmente es lo que hacemos, ¿no? Vamos a ayudarle a respirar y vamos a dar una serie de palmadas en la espalda para alentar a la persona que tosa, pero este movimiento ya está contraindicado porque se sabe que puede ser contraproducente en el caso de que el objeto se vaya a mayor profundidad todavía. Claro que sí. Muy bien, ahora pasando a la electrocución dentro de casa, pues, ¿cómo se pueden electrocutar en casa las personas? Generalmente, bueno, pues es muy común hoy en día que dejemos los cargadores precisamente conectados. Entonces, bueno, si tenemos menores de edad, tratar de evitar eso porque en menores, bueno, pues empiezan a caminar, a gatear, todos se llegan a introducir a la boca. Tratar de evitar quitar esos cargadores como tal, poner los protectores precisamente o las clavijas de seguridad. Entonces sí es tratar, bueno, pues de evitar eso. En algunas ocasiones cuando empiezan a comer, hay veces que hasta el mismo tenedor van y lo introducen precisamente a una corriente eléctrica. Entonces, bueno, pues sí se puede llegar a prevenir esto. Claro. Y ahora también es muy común que en un enchufe haya miles de aparatos conectados también, licenciado, y eso también es peligroso, ¿no? Ello que se conecten varios aparatos y lo que decía la licenciada, ¿no? A veces la calidad del equipo que compramos por los factores económicos, por la rapidez, por diferentes situaciones, la calidad no es la mejor y ello puede derivar otra vez. Si no es la electrocución, puede ser un incendio o un conato de incendio. Exacto. Porque generamos un cortocircuito. Y peor aún, si esto lo tenemos al alcance del menor, recordemos que los menores que están empezando a gatear están prácticamente buscando los peligros que haya. Si no hay un peligro, el menor lo va a encontrar. Si ocultamos este peligro, lo encuentra, o bien él crea ese riesgo. Entonces, creo que es el tema de supervisión de nosotros. Obviamente no es responsabilidad del menor, sino del adulto, quien estamos a cargo de aquel menor, estarlo revisando permanentemente, porque en un instante bastan 5 segundos para que un menor se ponga en riesgo a sí mismo, incluso en el hogar, incluso en un sitio en el que para nosotros no existe ese riesgo. Él lo busca, lo encuentra o lo crea. Claro. Y bueno, las consecuencias de una electrocución pues son considerables, maestra. Claro, incluso, bueno, pues también precisamente se pueden llegar a dar las quemaduras precisamente por este tipo de electrocución. Muy bien. Y bueno, en cuanto a las intoxicaciones, también un tema importante dentro del hogar, con muchísimas sustancias que hay en el hogar. Así es. Bueno, referente a las intoxicaciones, creo que pudiera ser bien puntual. Las recomendaciones que damos como Secretaría de Salud van en función de evitar guardar cualquier tipo de líquido que sea tóxico, solvente o productos de limpieza, plaguicidas, cualquier tipo de material, en un envase que no sea el apropiado. Peor aún, digo, ya es una práctica que está afortunadamente cada vez en descenso, el utilizar envases de refrescos para guardar estos productos, porque bueno, tienen todas las condiciones, incluso la gasolina, por ejemplo, se sabe ahora que es un producto aromático, que es lejanamente desagradable, es agradable el olor de la gasolina incluso, pero cuando hablamos de los productos de limpieza, tienen un color y un olor que invita al menor a ingerirlo, y peor aún, si está en un envase de refresco, entonces ahí buscamos que no se utilice estos envases, que se utilicen envases que tengan tapa de seguridad, que estén bien tapados y rotulados, incluso hablábamos de indicaciones que son universalmente conocidas, rotulados con la calaverita de peligro, y obviamente enseñarle al menor qué significa esto. Pero además,
ponerlos en sitios que estén fuera de su alcance, porque luego entonces cuando encontramos este tipo de tragedias, observamos cómo era una invitación para que sucediera esta situación. Está guardado en un sitio que está al alcance del menor, mal tapado, sin rotular y en un envase de refresco. Entonces se conjugan todas las situaciones para que esto suceda. Insisto, afortunadamente ya quien compra y quien vende este tipo de materiales ya se está adoptando la cultura de que no se llenen en envases que se puedan confundir incluso por un adulto, por el color. Claro. El thinner, por ejemplo, varias veces hemos visto estos casos que el thinner tiene las condiciones del agua y así de primera mano no sabemos que es agua o thinner y lo puede llegar a ingerir incluso un adulto. Muy bien. Vamos a nuestra última pausa aquí en Cuidando Mi Salud. Regresamos con más. De acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, los accidentes en el hogar más frecuentes entre los niños menores de 10 años son las caídas, quemaduras, heridas, intoxicaciones y ahogamiento. Los adultos mayores son más propensos a sufrir accidentes. Las caídas son uno de los percances más comunes, pues en la mayoría de los casos, la debilidad muscular, la disminución de la visión o el uso de aparatos de apoyo como bastones o andaderas son factores de riesgo para este sector de la población. Y bueno, también hay otro tipo de lesiones que se dan dentro del hogar, como las cortadas o los golpes. ¿Qué nos pueden comentar al respecto, maestra? Sí. Si bien, bueno, pues todo abunda en lo que es menores de edad y adultos mayores. Generalmente, bueno, pues sí evitar tener este tipo de objetos punzocortantes para los niños. Si están precisamente en el área de la cocina, bueno, pues estar bajo supervisión de un adulto. Tratar de evitar precisamente que algunos muebles lleguen a tener algunos, generalmente, bueno, pues los filos también con alguna caída o algo se llegan a pegar en los filos de algunos muebles como tal, y bueno, pues sí, tratar de evitar tener estos filos o igual poner algún tipo de protector. Claro. ¿Qué otro tipo de accidentes de este tipo se pueden dar? Bueno, el tema de caídas, sobre todo bueno, los golpes que se pueden llegar a generar o las cortadas, se pueden presentar con los objetos punzocortantes en la cocina, cuando se da un tipo de caída o algún golpe, un accidente pues en el baño, por ejemplo. Hemos visto que los muebles de baño, cuando se corta la porcelana, provoca heridas que luego llegan a ser muy sangrantes, vaya, son muy profusas en el sangrado, al igual que una herida en la cabeza, por ejemplo. En este caso, las recomendaciones van en diferentes sentidos. Primero, si observamos que hubo una caída o que hubo un golpe contuso y la persona perdió el conocimiento, así haya sido por unos instantes, después de 2 o 3 segundos se recobró y bueno, aparentemente está bien, es recomendable que la persona acuda a recibir atención médica definitiva para descartar cualquier situación que esté oculta. Más aún en los menores de edad cuando todavía no pueden hablar bien, porque se puede ocultar una situación ahí bastante delicada. Como adultos podemos decir es que todavía me duele, es que estoy mareado, es que siento náuseas, pero el menor no. Entonces es importante que pongamos mucha atención con esto. En el caso de las heridas también cuando están sangrando, hay varias técnicas para evitar el sangrado, para parar esta hemorragia. Lo que sí no se recomienda, nuevamente retomamos las situaciones como recomienda la abuela o la suegra, por ahí la mamá, que le pongan una telaraña. Esta práctica es muy común. Con una telaraña se para el sangrado. Pues en realidad no hay nada de evidencia al respecto y lo que sí hay es que generalmente pues esta telaraña no la tenemos como que preparada y limpia para esto. Es una situación que está muy higiénica, ¿no? Entonces por ahí pudiera ser este tema y bueno, si me permiten y hay tiempo, igualmente hacer la recomendación. Hay ocasiones en que el golpe y la caída combinados fueron en ciertas condiciones en que hay un objeto empalado, es decir, se enterró un vidrio, un palo, un metal por ahí, algo que estaba en casa y que producto de esta caída se quedó el objeto ahí empalado. Es importante conservar la calma, básicamente, pero además
no retirar el objeto. Si se puede llevar a la persona a recibir la atención médica o bien esperar los servicios de emergencias, está bien, pero nunca retirar el objeto, porque esto puede agravar la condición de la persona y generar que la hemorragia se vuelva más activa y bueno, pues el tiempo que se tiene para la atención se acorte muchísimo más, ¿no? Son algún tipo de recomendaciones que se dan porque ciertamente lo que hablábamos fuera del aire, en ocasiones suceden estos eventos en casa y los atendemos de forma económica, los atendemos en casa, decimos, bueno, ya no pasó nada, pero en ese no pasó nada puede estársenos yendo algún detalle importante. Claro. De ahí la importancia de que algún miembro de la familia esté capacitado, tenga un curso mínimo de primeros auxilios para, pues obviamente para poder solventar todo esto, ¿no? Así es. En el curso de primeros auxilios, maestra, generalmente se nos muestra qué hacer en caso de una emergencia, pero también, debo de señalarlo, también se muestra qué cosas no hacer, porque en el tema de la buena voluntad, de voy a auxiliar a alguien, si no tengo la destreza para manejar una emergencia donde hubo una electrocución y todavía está el riesgo, o bien donde hubo una caída y la persona se cayó y veo que su brazo tiene una extensión medio extraña, está el codo por enfrente, el dedo está raro y yo no sé movilizarlo, puedo agravar esta condición. Entonces, para eso son los cursos de primeros auxilios precisamente, porque los primeros auxilios inician, incluso si no me atrevo a manejar al paciente, a moverlo, inician activando el servicio único de emergencias, el 911. Eso ya son primeros auxilios y no es necesario porque habrá quien me diga, es que yo con la sangre me desmayo, yo no aguanto. No te preocupes, puedes dar primeros auxilios sencillamente activando el servicio de emergencia y dando toda la información que tengas en ese momento a tu alcance para que la ambulancia se prepare, para que el hospital incluso tenga suficiente información de qué es lo que pasa con tu familiar, con el paciente y se le atiende de una manera más oportuna. Y bueno, de manera general y a pesar de todos esto que comentábamos sobre los cursos de primeros auxilios, desde el hogar, ¿qué se puede hacer, maestra? ¿Qué primeros auxilios sí podemos dar? Ya nos decía el 911, pero ¿qué primeros auxilios podemos dar nosotros como familiares a alguna persona que haya sufrido algún accidente? Si no tenemos precisamente las condiciones o no nos atrevemos precisamente, no tenemos los conocimientos necesarios para hacer algo por nuestro familiar, sí, sobre todo, como ya lo habían mencionado, mantener la calma, porque, o sea, se empiezan a desesperar y quieren la atención inmediata y pues no, o sea, sí mantener la calma, estar tranquilos, estar con el familiar, ver precisamente qué es lo que está ocurriendo y posteriormente, bueno, pues activar precisamente los servicios de emergencia. ¿Cuál sería el protocolo que se debe seguir precisamente para un accidente? Bien, toda vez que se debe de evaluar la situación, primero conserva la calma, segundo evalúa la situación para que tenga suficiente información al activar el servicio único de emergencia, es decir, número de lesionados, cuál es la causa de la emergencia y sobre todo ver qué es lo que se puede requerir. Sería lo primordial. Ahora bien, cuando se llama al número de emergencias, tener el dato de manera importante sobre el sitio en el que te encuentras. Si no conoces el sitio, permite que haga la llamada a alguien que sepa cómo llegar. En este caso estamos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero es muy amplio. ¿Cuál es el sitio más cercano, no? Además de conservar la calma, la indicación que se les da a las personas es, sea usted el último en colgar. Porque luego con esa premura, con ese susto que tenemos, gritamos, rápido, necesito una ambulancia, y colgamos. Y es una emergencia real, sí, no era una broma. Sin embargo, ¿a dónde mandamos la ambulancia? Es importante que haya alguien que pueda tomar decisiones y que ubique bien el sitio en el que te encuentras para que luego no suceda, ¿no? Todo el mundo está esperando la ambulancia, vemos que pasa cerca, la escuchamos, pero no llega al sitio. ¿Por qué? Porque no se le dio la ubicación de una forma más directa. Claro. Y bueno, como siempre, hacer un llamado a la población para utilizar estos números con responsabilidad. Efectivamente, porque hay veces que los utilizamos precisamente como juego o hay veces que también
no se le da el seguimiento precisamente que se le debe de dar. Claro. Aparte del 911, ¿hay algún otro teléfono donde puedan comunicarse las personas que tienen algún accidente? Ya es el número único, ahí se concentran todas las dependencias de seguridad pública, bomberos y emergencias en el estado, 911, así es como se les debe enseñar incluso a los menores. Un menor que no sabe contar o no sabe leer o está iniciando con esto va a decir, ay, yo no sé cuál es el 911, pero sí sé cuál es el 911. Es una forma muy básica, muy didáctica de poder transmitírselo al menor de edad. Muy bien, pues yo quiero agradecer mucho a la maestra Miriam Carolina Huerta Perea, profesora investigadora del Departamento de Enfermería de esta Casa de Estudios, el que nos haya acompañado esta mañana en Cuidando mi Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra, también al licenciado José Neftalí Puentes Vázquez, coordinador estatal de prevención de accidentes y atención prehospitalaria del ICEA. Muchas gracias, licenciado. Estoy para servirles, gracias por la invitación. Gracias a ustedes también que nos acompañaron a lo largo de esta hora. Yo soy Jorge Valencia, lo esperamos el próximo miércoles en un programa más de Cuidando mi Salud.